Hola chicos, hoy hablaremos de pelvis ósea y músculos del periné. Para empezar, hablaremos sobre las características de los huesos que componen el anillo pélvico y empezaremos por el sacro, que es el hueso que conforma la parte posterior de esa cintura pélvica. En esta primera imagen encontramos el sacro en una vista anterior. De esta manera es posible observar el promontorio, que es el reborde superior de su primera vértebra. Encontramos las líneas articulares como evidencia de la fusión de estas 5 vértebras sacras. A los lados de ellas encontramos los orificios sacros anteriores, por donde van a emerger raíces nerviosas hacia la pelvis. Podemos observar también en la parte superior las alas del sacro y a los lados de ellas, si miramos en esta vista lateral, podemos observar la cara articular o carilla auricular, que tiene una convexidad hacia la parte anterior y que le permite los movimientos que ese sacro va a tener con relación al hueso coxal, que hablaremos más adelante de ellos. En la parte inferior podemos observar el coxis, conformado entre 3 y 4 vértebras coxígeas rudimentarias. Podemos observar en la vista posterior la cresta sacra mediana, que es la fusión de los procesos espinosos. Encontramos lateralmente a ella y medialmente a los orificios sacros posteriores. Esta sería la cresta sacral intermedia, que es la fusión de las carillas articulares, y finalmente la cresta sacra lateral como fusión de los procesos transversos. Y también podemos observar en esta vista posterior el canal o el conducto sacro, que permitirá el paso de los filetes nerviosos de la cauda equina para poder emerger cada uno por su nivel respectivo de esos orificios sacros. Otro de los huesos que nos permiten conformar el anillo pélvico será el coxal. Son dos huesos que van a conformar la región anterolateral. En esta vista tenemos la cara interna de un coxal derecho. Podemos observar entonces su fosa ilíaca, donde se va a ubicar el músculo respectivo. Encontramos la carilla auricular, donde se va a articular el sacro. En la parte superior está delimitado por la cresta ilíaca. Esa cresta ilíaca tiene unas espinas ilíacas tanto anteriores como posteriores. Las anteriores las podemos palpar fácilmente, especialmente la espina ilíaca anterosuperior, que es muy saliente, finalmente donde termina la cresta ilíaca en su parte anterior. La espina ilíaca anteroinferior es una espina un poco más pequeña que queda cubierta por las regiones musculares, y las espinas ilíacas posterosuperior y posteroinferior quedan ubicadas en la articulación sacroiliaca. De esta manera pues no se permite fácilmente su palpación. En la parte media del hueso encontramos la línea terminal, también denominada línea arcuada. Esa es una línea que permite conformar la abertura superior de la pelvis. Hacia la parte anterior encontraremos el tubérculo del pubis, que es la parte más prominente, y medial e inferior a ella encontramos la cara articular para la sínfisis del pubis. En esta región entonces ya estamos en el ramo superior del pubis, el ramo inferior del pubis, y en la parte inferior encontramos la tuberosidad isquiática. Este espacio donde se fusiona el pubis con el isquion también se le llama rama isquiopúbica. Hacia la parte posterior encontraremos la espina ciática, debajo de ella la escotadura ciática menor y por encima la escotadura ciática mayor. Si observamos esta imagen, podemos tener en cuenta que este hueso coxal se ha conformado por 3 componentes óseos. En amarillo encontramos el ilión, que es el componente más grande, conformado por la fosa ilíaca, la cara auricular y finalmente la cresta ilíaca. En la parte anterior tenemos el pubis, con la rama superior del pubis, rama inferior del pubis, y en la parte inferior, siendo la parte más prominente, más engrosada, encontramos la tuberosidad isquiática, que es finalmente donde hacemos el apoyo cuando estamos en posición sedente. Aquí en esta vista encontramos entonces la cara externa del hueso coxal. Podemos observar nuevamente la cresta ilíaca con las espinas ilíaca anterosuperior, anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior, posteroinferior. Encontramos la escotadura ciática mayor dividida de la escotadura ciática menor por la espina ciática.
Y en esta vista encontramos la cara glútea. Observen aquí las líneas glúteas que permiten dividir el origen de los músculos glúteos. En la parte media encontramos el acetábulo. Esta es la cara articular para la cabeza del fémur. Podemos observar que ese acetábulo tiene diferentes componentes. Un reborde acetabular que limita los movimientos de la cabeza del fémur, una cara articular que tiene una forma de herradura, una escotadura acetabular en la parte baja y una fosa acetabular. Encontramos la tuberosidad isquiática, nuevamente la rama isquiopúbica, el pubis con su tubérculo púbico, y encontramos también el agujero obturador, que lo vemos en ambas caras, y este agujero permite, en su mayor parte está cerrado por una membrana obturatriz, pero como lo vemos en esta imagen, en la parte superior presenta un conducto obturador para permitir el paso de estructuras neurovasculares. Aquí en esta imagen podemos observar la conformación que hacen los tres componentes óseos del hueso coxal. Observemos muy bien que en tanto el pubis, el isquión como el ilión se fusionan en toda la parte media del acetábulo. Este es un componente importante para el desarrollo del crecimiento y el crecimiento de ese acetábulo con relación a la cabeza del fémur. Es decir, depende mucho la congruencia que tenga la cabeza del fémur con la cara acetabular para que ese reborde acetabular se forme adecuadamente en el desarrollo fetal y de esta manera evitar la luxación congénita de cadera. Y en esta vista encontramos entonces el anillo pélvico. Aquí podemos observar que es una estructura conformada por tres huesos. En la parte posterior el hueso sacro y en las regiones anterolaterales encontramos los dos coxales. Esta estructura o cintura pélvica está conformada por tres articulaciones. En la parte posterior las articulaciones sacroiliacas, que corresponden a la ubicación de las fositas cutáneas en la parte baja de la espalda. Y en la parte anterior encontramos la articulación sínfisis púbica, que está conformada por los dos componentes púbicos del hueso coxal. En esta imagen podemos observar cuál es la función directa de ese anillo pélvico. Entonces aquí podemos observar cómo permite transmitir la fuerza y la carga axial desde la columna hacia la articulación coxofemoral para transmitirla posteriormente a los miembros inferiores. La estructura que tiene este anillo pélvico permite distribuir la carga adecuadamente para poder realizar tanto una posición bípeda como una descarga de peso y la marcha. Durante las fases de la marcha podemos observar que realizamos fases unipodales en un solo pie y fases bipodales cuando tenemos descarga de los dos pies. Durante estos movimientos el anillo pélvico debe articular adecuadamente esos componentes para distribuir la carga de la manera más armónica y mantener la estabilidad del cuerpo. Vamos a encontrar que la pelvis se divide en dos regiones, una parte denominada pelvis mayor o falsa en la parte superior y una pelvis menor o verdadera. El punto de división se ubicará entre el pubis en la parte superior hasta el promontorio, una línea recta que atraviesa estas regiones de manera anteroposterior. Todo lo que quede de la línea hacia arriba será la pelvis mayor. Como podemos observar, esa pelvis mayor puede estar asociada también a órganos abdominales como parte del colon y del intestino delgado, por eso denominada también pelvis falsa, y la pelvis verdadera o menor la vamos a encontrar en la parte inferior, donde encontramos los órganos verdaderamente pélvicos. Encontraremos la abertura superior de la pelvis. Entonces este es un punto que permite ubicar el diámetro real de la pelvis menor. Entonces podemos encontrarlo aquí delimitado por el promontorio del sacro, las alas del sacro, la línea terminal o línea arcuada del hueso coxal y los ramos superiores del pubis con las sínfisis púbicas. Este espacio determinará esa abertura superior. También encontraremos la abertura inferior de la pelvis. Aquí tenemos una vista inferior. Observamos nuevamente la sínfisis púbica, en este caso las ramas isquiopúbicas, tuberosidad isquiática. Aquí encontraremos los ligamentos sacrotuberosos y el coxis. Esa será la delimitación para esa abertura inferior de la pelvis. Esto nos permite ubicar entonces algunas diferencias entre la pelvis femenina y la masculina. Como podemos observar en esta primera imagen, una de las diferencias es que los huesos coxales tienen un diámetro mucho mayor
encontramos una abertura superior de la pelvis más grande de forma ovalada con relación a la pelvis masculina, que los huesos coxales tienden a ser más altos, son más grandes pero más altos, y la abertura superior de la pelvis es más estrecha. Si observamos las espinas ciáticas, podemos observar que en la pelvis masculina son más prominentes hacia la parte medial, o sea, hacia ese espacio pélvico, que en la mujer, donde están menos dirigidas medialmente. Podemos observar también que hay un menor espesor en el tamaño de la articulación sínfisis púbica en la pelvis femenina, y el ángulo subpúbico lo encontraremos entre 80 y 85 grados. Es un ángulo que se puede medir entre los dos primeros dedos de la mano. En el ángulo subpúbico masculino es un ángulo más pequeño, entre 50 y 60 grados, y generalmente se determina con el segundo y el tercer dedo de la mano. Aquí encontramos más diferencias entre la pelvis femenina y masculina. Esta es una tabla tomada del libro Anatomía Clínica de Pro, y podemos encontrar diferencias significativas como en la pelvis mayor y en la pelvis menor. La pelvis femenina presenta menor profundidad, sin embargo es mucho más ancha, tiene un diámetro más amplio que permite funciones fisiológicas como el embarazo y el parto. En la pelvis masculina podemos observar que es de mayor profundidad, sin embargo tiene una estructura cónica, lo que la hace más estrecha. En la abertura superior de la pelvis, como ya habíamos hablado, en la mujer tiende a ser ovalada o redondeada, que es la estructura ideal para el embarazo. En el hombre tiene una forma variada, pero generalmente asume una disposición en forma de corazón, y la abertura inferior de la pelvis, pues por obvias razones, debe ser mucho más amplia en la pelvis femenina. Otra de las características que no es tan marcada en todas las ocasiones es el agujero obturado. Este agujero puede ser más ovalado en la pelvis femenina y más redondeado en la pelvis masculina. Sin embargo, es una diferencia muy subjetiva al momento de valorar el hueso en seco. Empecemos por la articulación sacroiliaca. Esta es una articulación que se encuentra entre las caras auriculares del sacro y el componente del ilión del hueso coxal. Es una articulación sinovial tipo plana, lo que permite que realice ligeros deslizamientos entre estas estructuras. Está reforzada por ligamentos anteriores, ligamentos posteriores y ligamentos interóseos. Aquí podemos observar esos ligamentos. Entonces, el ligamento sacroiliaco anterior, que tiene una extensión desde el componente ilíaco del hueso coxal hasta la parte sacra. Podemos encontrar este mismo ligamento en la parte posterior reforzando esa unión, y también encontraremos entre el sacro y el coxal, encontraremos el ligamento sacroiliaco interóseo, que asume una mayor unión entre estas dos estructuras. Este ligamento sacroiliaco interóseo lo encontramos en la parte más profunda, y la parte más superficial el ligamento sacroiliaco posterior. De igual manera encontraremos ligamentos iliolumbares, obsérvenlos aquí desde las últimas vértebras lumbares en sus procesos transversos, sujetando parte de la cresta ilíaca y del hueso coxal. También podemos encontrar el ligamento sacroespinoso, obsérvenlo en esta región anterior, desde el sacro hasta la espina del hueso coxal, y posteriormente podemos encontrar el ligamento sacrotuberoso, que se dirige desde el hueso sacro hasta la tuberosidad isquiática, y de esta manera permite fusionarse con los ligamentos posteriores. Tanto el ligamento sacroespinoso como el ligamento sacrotuberoso son de mayor grosor y permiten dar estabilidad a los movimientos de la pelvis, evitando movimientos tan amplios del sacro que veremos a continuación. Estos dos ligamentos son denominados ligamentos a distancia, debido a esa limitación de movimiento que les mencionaba ahora, y que evitan que con la descarga de peso que genera la columna sobre la pelvis, ese sacro se desplace demasiado hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de los movimientos propios que tiene. Como mencionábamos anteriormente, encontraremos dos forámenes ciáticos, anteriormente constituidos solamente por escotaduras, pero estos dos ligamentos, sacroespinoso y sacrotuberoso, permiten delimitar esos espacios y cerrarlos completamente, de tal manera que permitan el paso de estructuras neurovasculares hacia la pelvis y hacia la región de miembro inferior. Como mencionábamos ahora, esos ligamentos sacroiliaco y sacrotuberoso evitarán movimientos excesivos del sacro.
Estos movimientos se llamarán nutación y contranutación. La nutación, como lo vemos en esta imagen, es el desplazamiento posterior del sacro, en el cual el promontorio se desplaza hacia adelante y hacia abajo, aumentando ese espacio inferior o la abertura inferior de la pelvis. La contranutación es el movimiento contrario, cuando el sacro con el coxis se dirigen hacia adelante y el promontorio se dirige hacia atrás. Estos movimientos generalmente no se mencionan aislados o individuales, sino que se mencionan en un conjunto de movimientos de la pelvis. Observando esta imagen podemos observar que cuando se lleva la pelvis hacia adelante, es decir, se aumenta la curvatura lumbar de la columna, a eso se le llama anteversión, y esa anteversión está asociada a una nutación del sacro. Todo lo contrario, cuando rectificamos la columna lumbar, llevamos la pelvis o llevamos más bien el pubis hacia adelante y las crestas ilíacas hacia atrás, se llama retroversión, y esa retroversión está asociada a una contranutación del sacro. En la articulación sínfisis púbica, entonces hablaremos de una articulación cartilaginosa de tipo secundario, tipo sínfisis, en la cual encontramos un disco de fibrocartílago entre las dos regiones púbicas del hueso coxal. Esta articulación presenta diferentes componentes que van a permitir su correcto funcionamiento. Es de aclarar que el disco permite la unión de los dos coxales en la parte anterior, pero toda la musculatura que se encuentra hacia arriba y hacia abajo, es decir, hacia la región abdominal y hacia la región medial del fémur, pueden contrarrestar los movimientos y alterar su disposición o la simetría de esta articulación, generando, por ejemplo, alteraciones como la pubalgia. Aquí encontramos entonces los diferentes componentes que conforman la articulación. Podemos observar que en toda su parte media se encuentra una cavidad articular, después viene una porción fibrocartilaginosa y lo que tiene contacto con el hueso será la porción cartilaginosa. Todos estos componentes conforman el disco interpubiano. Adicionalmente encontraremos un ligamento superior del pubis que delimita los dos contornos de las ramas superiores del pubis, y un ligamento inferior del pubis, también denominado ligamento arcuado o arqueado del pubis, por la disposición que presenta. Aquí encontraremos el ligamento anterior que delimita y evita irregularidades anteroposteriores de los dos componentes del pubis, y de igual manera un ligamento posterior que delimita y evita desplazamientos de ese disco. Frente a esta estructura ósea ligamentosa de la pelvis, uno de sus componentes principales para la parte fisiológica del embarazo y del parto es la pelvimetría, lo cual permite una medición de varios diámetros de la pelvis por medio de palpación principalmente en distintos puntos óseos. Esos puntos óseos van a ser el pubis en la parte anterior, el coxis en la parte posterior y las tuberosidades isquiáticas. La posición ginecológica permite la palpación de estas estructuras, a lo que le denominamos pelvimetría externa. La pelvimetría interna también se puede realizar delimitando los espacios anteroposterior y laterales por medio de tacto vaginal o rectal. Los diámetros que comúnmente se toman son el diámetro anteroposterior, también denominado diámetro conjugado verdadero, o promonto suprapúbico, que tiene o que debe tener una distancia alrededor de 11 centímetros. Un diámetro transversal, desde las líneas arqueadas, que tiene que ser de 13,5 centímetros, y un diámetro oblicuo, que va desde la articulación sacroiliaca hasta la línea arqueada, justo a nivel de las espinas ciáticas. Por estos diámetros, la pelvis femenina en su estructura debería cumplir con estos parámetros. En la vista inferior, donde encontramos la abertura pélvica inferior, podemos observar un diámetro biisquiático entre los dos túberes isquiáticos que debe corresponder a 11 centímetros y un diámetro coxisubpúbico, también en una disposición anteroposterior, que debe permitir un diámetro entre los 9 y los 12 centímetros de acuerdo al desplazamiento del coxis. De acuerdo a estos diámetros se pueden clasificar
la forma y la capacidad de la pelvis en 4 tipos. La pelvis ginecoide es digamos que la pelvis más apta para un parto vaginal por sus capacidades y porque ese diámetro transversal como el diámetro en disposición antero-posterior son amplios. Una pelvis androide pues no cumple con estos parámetros. La pelvis antropoide tampoco es muy delgada en su porción transversa y una pelvis platipeloide es muy estrecha en ese sentido. Estas mediciones, tanto sagitales como transversales, permiten predecir la probabilidad del parto mediante la vía vaginal. Es importante también tener en cuenta que durante el embarazo la cavidad articular que tiene el disco de la sínfisis púbica aumenta su espesor, aumentando también el diámetro de la pelvis. Y obviamente todas las hormonas sexuales y la relaxina permitirán mayor flexibilidad de esas articulaciones de la pelvis para poder aumentar ese diámetro y facilitar los movimientos para un parto vaginal. Las paredes de la pelvis, entonces, desde la parte ósea y ligamentosa que ya la mencionamos, tenemos parte del hueso coxal en la parte lateral, tenemos ligamento sacroespinoso sacrotuberoso y en la parte anterior, además del agujero obturador, tenemos la membrana obturatriz. Sin embargo, en esos espacios también vamos a encontrar dos músculos que permiten delimitar o cerrar esos espacios. En la escotadura ciática mayor encontraremos este espacio parcialmente cerrado por el músculo piriforme. Este es un músculo que ayuda a la estabilidad de la cadera, pero se origina desde la cara anterior del hueso sacro y se dispone hasta el trocánter mayor del fémur. En la parte anterior, pero por su cara interna encontramos el músculo obturador interno. Este es un músculo que nace del hueso circundante al agujero obturador dentro de la pelvis y sale por la escotadura ciática menor, o mejor dicho, por el agujero ciático menor, también en disposición para el trocánter mayor del fémur. De esta manera se cierran esos espacios y conforman parte de las paredes de la pelvis. Encontraremos también la musculatura pélvica como tal, que se compone de 3 planos. El plano superficial, que es el más externo, conformado por el músculo transverso superficial del periné, el esfínter externo del ano, el músculo bulbo esponjoso istiocavernoso, que hacen parte de los músculos de los genitales. En el plano medio encontraremos el plano urogenital, donde está el esfínter externo de la uretra y el transverso profundo del periné. Y finalmente el plano profundo, que es denominado el diafragma de la pelvis, por contener los músculos que permitirán el cierre de los orificios que se encuentran en el piso pélvico. Por ejemplo, la unión del músculo pubococcígeo, iliococcígeo y pubo rectal, que conforman el músculo elevador del ano, es el más importante de ese piso pélvico. Y en la parte posterior encontraremos el músculo coccígeo, que permite también cerrar parte de la pared de la pelvis. En esta vista podemos apreciar un coxal derecho con la musculatura del piso pélvico del plano profundo. Observen que tiene una disposición en hamaca, en la cual podemos encontrar los 3 componentes del músculo elevador del ano. Por debajo del músculo obturador interno, su fascia genera un engrosamiento denominado el arco tendinoso del elevador del ano. Aquí se origina el músculo iliococcígeo, que es el más lateral, y que se va a insertar justo en el ligamento anococcígeo, que es la unión entre el orificio anal y el hueso del coxis. Anterior a este músculo encontraremos el pubococcígeo, que va a corresponder a todo ese espacio del pubis hasta la línea media, y en sus fibras más mediales encontraremos el pubo rectal. Sin embargo, observen que aquí nos lo muestran en un color morado porque él no se encuentra sobre ese mismo plano muscular, sino que está un poco inferior para poder generar su función. En esta vista superior, entonces, alcanzaremos a observar el músculo iliococcígeo como el más lateral. Anterior a él el músculo pubococcígeo, y observen que este músculo está rodeando los orificios de la pelvis.
En los hombres, este músculo tendrá unas fibras que se le denominarán elevador de la próstata porque permitirán rodear ese orificio uretral y poder compartir espacio junto con este órgano. En la mujer, ese músculo tendrá unas fibras más mediales denominadas pubo vaginal que se disponen hacia el mismo orificio con relación al orificio vaginal. Y finalmente, el músculo pubo rectal es el más medial, pero recuerden que se encuentra en una disposición inferior. En esta vista inferior lo podemos observar. Estamos viendo la disposición de todo el músculo elevador del ano, sin embargo, este reborde que está más cerca de la línea media es el pubo rectal porque se encuentra por debajo y es un músculo que va a rodear ya no el orificio uretral, sino el orificio anal. El otro músculo que hace parte del plano profundo del periné y que permite cubrir parte de las paredes de la pelvis es el músculo coccigio. Obsérvenlo acá atrás en la parte por debajo del músculo piriforme. Este músculo entonces sale desde el coxis y se dirige hacia las espinas del coxal. Aquí estaríamos viendo una vista superior tanto en la pelvis femenina como en la pelvis masculina. Es importante tener en cuenta que la línea media de la pelvis en la parte posterior por detrás del orificio anal o rectal encontraremos el ligamento anococcigio, pero entre el orificio anal y el orificio uretral o vaginal encontraremos el periné. En esta pelvis femenina, pues es importante también delimitar que el primer orificio que se encuentra es la uretra, seguido del orificio vaginal y posteriormente el orificio anal. En la pelvis masculina solamente encontraremos orificio uretral y orificio anal. Ya miraremos cómo se hace la disposición para estos orificios. Y en la parte anterior, aquí encontramos es un orificio que se encuentra entre la membrana urogenital y el ligamento arcuado del pubis. En esta vista inferior, entonces observemos nuevamente la disposición de esos músculos que permiten cerrar el periné en la mujer, en el hombre y la disposición de los músculos en ese espacio. Importante allí tener en cuenta la función del músculo puborectal. Observen en esta imagen en una posición en bipedestación, donde tenemos extensión de la cadera. El músculo puborectal genera una tracción generando un ángulo que cierra completamente la función del recto e impide la evacuación de la ampolla rectal. En una disposición donde el fémur quede por encima de las caderas, este músculo libera presión y permite rectificar mucho más la última porción del colon y permitir su evacuación. Aquí podemos observar la membrana perineal. Esta es una estructura que se ubica en la parte anterior del rombo pélvico. Ese es el espacio o la abertura inferior de la pelvis. Observemos que entre los límites del coxis, el pubis y los dos túberes isquiáticos encontramos un rombo y ese rombo permite un triángulo anterior o un triángulo urogenital donde se va a ubicar esta membrana, la membrana perineal, y un rombo, un triángulo en la parte posterior, que se va a delimitar triángulo anal. Esta membrana permitirá su inserción desde los ramos isquiopúbicos y en la parte anterior dejará un espacio entre el pubis y la membrana para facilitar el paso de estructuras neurovasculares. Observen que la membrana será la que generará la distribución de los conductos que atravesarán el periné. Entonces, en este caso, para los hombres, pues solamente dejará un pequeño conducto para la uretra. Adicionalmente, esta membrana se ubica en el plano medio donde permitirá la inserción de los órganos genitales y los músculos relacionados a ella. Aquí podemos observarlo, nuevamente la vista inferior, tenemos los músculos de la pelvis, parte del plano profundo, parte del plano superficial y aquí tenemos la membrana perineal dejando la abertura uretral y la abertura vaginal. En este diafragma urogenital, en la parte femenina, pues como vamos a tener disposición de dos orificios, la membrana va a hacer la separación de ellos, pero es importante cómo se van a distribuir los músculos a través de esta membrana. El músculo esfínter externo de la uretra, como lo vemos aquí, rodeará completamente el orificio uretral, que es el más anterior, lo observamos en esta imagen, y posteriormente el músculo profundo
el músculo transverso profundo del periné se ubicará transversalmente al orificio vaginal para delimitarlo completamente. En el diafragma urogenital masculino encontraremos nuevamente el esfínter externo de la uretra y el músculo transverso profundo del periné, en el cual pues atravesará todo ese espacio de manera transversa, rodeando única y exclusivamente el orificio uretral. En esta vista sagital podemos observar entonces la pelvis femenina, donde encontramos el diafragma urogenital en este espacio delimitado en la zona media, el centro tendinoso del periné, que me permite dividir el orificio anal, en este caso el orificio vaginal, y lo encontraremos nuevamente aquí, diafragma urogenital y el centro tendinoso del periné en el hombre. Para el plano superficial del periné encontraremos entonces el músculo esfínter externo del ano, recordando que este músculo está conformado por tres componentes, una porción profunda, una porción superficial y una porción subcutánea. Y el músculo transverso superficial del periné. Este músculo lo vamos a encontrar solamente delimitando ese borde libre de la membrana interósea y va a terminar en el rafe del periné, en ese espacio entre el orificio anal y el orificio uretral o vaginal en la mujer. Los músculos isquiocavernosos, estos músculos permiten la contracción de los cuerpos eréctiles tanto en el hombre como en la mujer. Los dos músculos se originan de las ramas isquiopúbicas y van a ir a insertarse en los cuerpos cavernosos de cada una de las pelvis, de cada uno de los géneros, permitiendo así cubrir los cuerpos cavernosos. En el caso de los hombres, pues es los espacios que delimitan la parte más externa del pene, y en la mujer las cruces del clítoris, que finalmente en la parte anterior se unen para conformarlo. También encontramos el músculo bulboesponjoso, tanto en la mujer como en el hombre. Este músculo en la pelvis femenina rodeará todo el espacio del orificio vaginal, yendo desde la parte anterior del pubis hasta el rafe del periné, y en el hombre cubrirá el cuerpo esponjoso del pene, saliendo también de ese rafe del periné hacia los cuerpos cavernosos del pene. Aquí podemos observar entonces la disposición: músculo bulboesponjoso en la mujer cubriendo el orificio vaginal, el músculo bulboesponjoso en el hombre cubriendo el cuerpo esponjoso, el músculo transverso superficial, obsérvenlo aquí, delimitando ese rombo de la abertura inferior de la pelvis, y el centro tendinoso del periné, delimitando ese espacio entre la región anal y la región vaginal en la mujer o la región uretral en el hombre. El músculo isquiocavernoso cubrirá los cuerpos cavernosos, que son cuerpos eréctiles tanto en la mujer como en el hombre. Estos músculos isquiocavernosos permiten o su contracción evita el retorno venoso de los órganos sexuales, en este caso manteniendo la erección tanto para el clítoris como para el pene. Aquí podemos observar todo el cuerpo eréctil femenino. Lo que está en color morado son los cruces del clítoris, que en la zona media lo conforman y se despliega hacia posterior, conformando el clítoris en toda la línea media. Lo que encontramos en color lila más claro serán los cuerpos esponjosos. Estos cuerpos esponjosos pues quedarán cubiertos por los músculos bulboesponjosos, que permiten además las contracciones de las paredes vaginales. En el hombre encontraremos entonces aquí, estos serán los cuerpos cavernosos del pene, y en toda la zona media el cuerpo esponjoso, que es el que conserva el glande. Estas estructuras o cuerpos eréctiles igualmente están cubiertos por estos músculos. En el caso de los músculos isquiocavernosos, su contracción evita el retorno venoso manteniendo el órgano eréctil, y el músculo bulboesponjoso facilita la eyaculación. En estas vistas observamos tanto los cuerpos eréctiles como los músculos que los recubren. Esta sería la pelvis femenina, teniendo aquí la visualización en el plano de la uretra. Observemos que alrededor del espacio vaginal, pues que estaría en esta misma dirección, encontraríamos en azul
los cuerpos esponjosos rodeados por los músculos bulboesponjosos que permiten la contracción de las paredes vaginales, y lateralmente encontramos en moradito el cuerpo cavernoso que se estaría de cada lado para conformar el clítoris, y esta estructura estaría cubierta por los músculos isquiocavernosos para la erección del clítoris. En la estructura masculina entonces encontraríamos alrededor de la uretra el cuerpo esponjoso rodeado por el músculo bulboesponjoso, y lateralmente encontraríamos los cuerpos cavernosos cubiertos por los músculos isquiocavernosos. También importante en toda esta estructura hablar de las fosas isquiorrectales. Si observamos esta imagen podemos observar el plano muscular del diafragma, en este caso el elevador del ano, pero también encontramos un músculo superficial que es el esfínter externo del ano, y encontramos la membrana perineal. Entre la membrana perineal que está en el piso, el músculo elevador del ano, recuerden que tiene una disposición en hamaca, y lateralmente encontramos el músculo obturador interno que da un espacio, un receso de manera triangular que se denomina fosa isquiorrectal. Este espacio generalmente está cubierto de grasa para permitir los movimientos del diafragma pélvico y del conducto anal. Sin embargo, su disposición y su contenido pueden generar grandes infecciones a nivel del piso pélvico. Los prolaxos pueden ser grandes dificultades que se tienen en cuenta frente a la fuerza de la musculatura pélvica, pero también a las presiones que se manejen de manera intraabdominal e intrapélvica. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres al tener dos espacios de comunicación en ese piso pélvico lo hacen mucho más susceptibles a la debilidad y al descenso de estructuras pélvicas. Por ejemplo, el descenso de la pelvis a través de la pared anterior de la vagina, el desplazamiento del recto a través de la pared posterior de la vagina, o en el espacio, en ese receso recto uterino se puede desplazar una porción intestinal. Debido a la comunicación que presenta y a la debilidad posterior a embarazos o a una vida muy sedentaria en la cual se tenga los prolapsos los podemos encontrar asociados a la debilidad de la musculatura del piso pélvico posterior a embarazos o a un diámetro abdominal amplio debido a un sobrepeso, una obesidad, pero también a los volúmenes que se puedan manejar intraabdominalmente e intrapélvico. Las mujeres, al tener dos conductos de comunicación en el piso pélvico, lo hacen mucho más susceptibles a la debilidad y posteriormente al sumarle el peso en un embarazo, por ejemplo. De esta manera podemos encontrar el descenso de la vejiga a través de la pared anterior de la vagina, el descenso del recto a través de la pared posterior de la vagina, y un componente del intestino a través del receso rectouterino que se puede encontrar en ese espacio. Cualquiera de estas tres disposiciones va a afectar la funcionalidad tanto sexual como de la parte urinaria. Con esto hemos llegado entonces a la parte final de la presentación. Muchas gracias.